Ay, para este punto ya debía haber iniciado con las reseñas de Batman, pero aún tengo asuntos pendientes por resolver. Es muy curiosa la percepción de nostalgia de algunos. Hay ocasiones donde uno hace fanservice con una película que tiene 10 años de distancia con la referencia y no se lo considera fanservice, pero luego juegas con una referencia unos 6 u 8 años después de que se publique y ahí sí es nostalgia bait. Así que cabe preguntarnos, ¿cómo se percibió eso cuando en 1983 salió una película no oficial de James Bond con Sean Connery de vuelta en el papel? 12 años de diferencia con la última vez que Sean interpretó a la gente es suficiente para sentir nostalgia? Yo creo que sí, más tomando en cuenta que habían pasado 21 años desde la primera vez que lo vimos, pero ya la gente en los 80 habrá juzgado esto como quisieron. Pero dejando de lado ese tema, la producción de esta película fue curiosa, desde el mero hecho de que Sean Connery no le gustó su despedida en Los Diamantes Son Eternos y las numerosas divisiones de opiniones que generaban el James Bond de Roger Moore con los fans más clásicos del personaje, hizo que siempre se anduviera barajando un rumor de que Sean Connery volvería a interpretar el personaje, rumores que se fueron descartando uno a uno por parte de Eon Pictures. Lo que Eon no contaba es que desde hace tiempo tenía problemas legales con los derechos del libro de Thunderbolt, haciendo que la historia de esa película pasase a otra empresa, la cual utilizando 3 millones de dólares y el dato de que Thunderbolt es la interpretación de Connery favorita respecto a su Bond, lo trajeron de vuelta después de que él dijo que nunca jamás volvería a ser el personaje. No sé vos, pero si te dan 3 millones de dólares, el triple de lo que le dieron a Connery para regresar en Los Diamantes Son Eternos, y encima te dicen que tu regreso será encargado por el director del Imperio Contraataca, cualquiera hubiese regresado con esas condiciones. Y vaya que valió la pena, porque costando 36 millones de dólares, la película, si bien fue un gran éxito financiero al nivel de lo que recaudaba el Bond de Roger Moore por esa época, la misma dividió a las personas entre algunos que les gustó el regreso y otros que querían seguir viendo a Roger Moore. Pero lo mejor es que explique esta situación con mi opinión y análisis de la película. Así que, a desglosar, nunca digas nunca jamás. El prólogo de esta película marca desde el primer minuto que este no es el Bond que recordábamos de los 60, pero tampoco una simple repetición tardía de Diamantes Son Eternos. Irving Kershner decide presentar a un Bond veterano desde un ángulo inusual, no con un despliegue de heroísmo, sino con una misión simulada que expone las grietas de su edad. No es un Bond debilitado, es un Bond humano, consciente del desgaste físico, pero todavía completamente funcional como agente. Esta decisión no solo refresca el personaje, sino que demuestra el tipo de aventura que Kershner quiere construir, uno donde la experiencia pesa tanto como la acción, respaldado por un Connery que interpreta esta vejez sin autoparodiarse. Su postura, su silencio inicial y su mirada cansada proyectan un Bond que ya no necesita demostrar nada a nadie. Esta reintroducción revitaliza al personaje justamente porque abraza el paso del tiempo en vez de disimularlo. La dirección de Kershner en esta secuencia es sorprendentemente pequeña para los estándares de Bond. No hay un énfasis inmediato en accesorios extravagantes ni explosiones, sino en la forma en que Bond se mueve, analiza y reacciona. La cámara lo sigue con calma, casi evaluándolo, resaltando detalles como el esfuerzo al enfrentar al guardia o el peso con el que atraviesa espacios vacíos. Kershner firma el entrenamiento como si fuera una escena real, no un juego, lo que permite que el giro final, revelando que la misión era parte de una evaluación, funcione como comentario directo sobre el estado físico de la gente. En ese sentido, el Bond de Connery se siente más tridimensional que en sus últimas apariciones, un profesional cuya veteranía no es una carga narrativa, sino un elemento dramático. La escena abre la puerta a un personaje más maduro, donde la tensión no nace solo del peligro externo, sino el inevitable duelo interno contra su propio desgaste. Sin embargo, esta sólida presentación se ve parcialmente opacada por uno de los elementos más discutidos de la película, la banda sonora de Michel Legrand. Su música, lejos de la épica de John Barry, apuesta por un estilo más jazzy liviano que no siempre dialoga bien con la atmósfera seria que Kershner intenta construir. Legrand es un gran compositor, pero aquí aparece desconectado del tono que la narración exige. En el prólogo su música carece de energía y no acompaña la tensión física y emocional de Bond. En lugar de reforzar la sensación de desgaste, la suaviza en exceso. No es que la banda sonora arruine la película, pero sí introduce una disonancia perceptible desde el comienzo. Este choque estilístico se convierte en uno de los puntos flacos de la obra, especialmente porque la escena inicial pide un acompañamiento musical más sobrio y contundente. Aún así, el peso
maravilloso el trabajo de Connery y la dirección que sostienen el impacto del prólogo, pero lo aclaro de una, no me gusta la canción principal de esta película, sí parece sacada del Bond de Roger Moore de lo soporífera que es. Una vez establecido el estado físico y emocional del Bond veterano, la película se sumerge en su trama principal retomando la base narrativa de Thunderball, pero con una ejecución más clara y mucho más orientada al espionaje. Desde el momento en que los agentes de Spectre ponen en marcha el robo de las ojivas nucleares, Kirchner demuestra que esta es, en esencia, una reinterpretación más depurada, menos colorida, menos tropical, pero mucho más enfocada en el suspenso y la operación clandestina. El ritmo es ágil, la conspiración no se siente forzada ni saturada de momentos acuáticos interminables como en la versión del 65. Aquí la amenaza se presenta con precisión y la estructura narrativa avanza con una lógica más estable. Aunque el argumento general sea prácticamente el mismo, Kirchner lo adapta como un thriller ochentoso elegante, donde el peligro es inmediato y creíble. Es en esta etapa temprana donde la película comienza a demostrar que puede superar a su otra versión. A pesar de que Nunca Digas Nunca Jamás es, en términos prácticos, Thunderball 2.0, la dirección logra que la familiaridad no se convierta en un obstáculo. El traslado del conflicto a escenarios distintos, menos soleados y menos turísticos, le da una vibra más sobria y tensa, dejando de lado la estética casi publicitaria de la película del 65. Kirchner se enfoca más en el proceso del espionaje, seguimientos, infiltraciones, manipulación psicológica y vulnerabilidad emocional del protagonista. Esta aproximación hace que el argumento cobre nueva vida, incluso aunque el espectador reconozca la estructura general. Es cierto que muchos elementos están reciclados, pero aquí están mejor ensamblados. Las operaciones clandestinas, los movimientos de Spectre y la reacción del MI6 se sienten más coordinados y coherentes que en la versión original. La película encuentra su identidad precisamente en cómo trabaja su propio material de segunda mano, con seriedad, tensión y una narrativa menos dispersa que la de Thunderball. Pero sí es imposible ignorar que la película reutiliza parte del esqueleto narrativo de la anterior adaptación, y esto constituye uno de sus puntos más débiles. Aunque Thunderball me haya parecido mediocre, su sombra narrativa persiste, y algunos pasajes de la trama se sienten como un eco más que como una reinvención. Aún así, incluso en estos momentos donde la familiaridad es evidente, la ejecución de Kirchner eleva el material. Las escenas de investigación, los avances en la amenaza nuclear y la forma en que Bond se conecta con el caso están construidas con más coherencia que en la cinta del 65, donde el guión a veces parecía avanzar simplemente para llegar a la próxima secuencia submarina. Nunca Digas Nunca Jamás nunca logra borrar del todo toda la sensación de déjà vu, pero consigue algo más valioso: demostrar que esta historia podía funcionar mejor si era tratada con un enfoque más maduro y menos dependiente del espectáculo visual, aunque honestamente la película sí tiene un poco de eso último. Ahora lo explico. Una de las mayores virtudes de esta película es que recupera el espíritu de espionaje que los últimos años de la era Moore habían relegado a un segundo plano. Roger Moore llevó a Bond hacia un cine de escapismo más ligero, casi cercano a la comedia de acción, con accesorios extravagantes y situaciones abiertamente caricaturescas. Kirchner, en cambio, opta por un retorno a la intriga, seguimientos silenciosos, conversaciones tensas, infiltraciones, cambios de identidad y manipulación psicológica. Esta sensación de espionaje clásico no solo beneficia a la narrativa, sino que también le da coherencia al retrato de un Bond veterano que debe depender más de su inteligencia que de la fuerza bruta. La película se siente más metódica y más preocupada por cómo se desarrolla el conflicto que por crear un catálogo de escenas memorables. Pero aún con este regreso a un tono más sobrio, la historia nunca se vuelve lenta o excesivamente contenida. Conserva un dinamismo muy marcado para la época. Lo interesante es que este enfoque más serio no impide que la película adopte ciertos toques espectaculares que serían más propios del Bond de Moore, especialmente durante las secuencias de acción, motopersecuciones, infiltraciones tecnológicas y enfrentamientos físicamente exigentes conviven con soltura junto al tono de espionaje detenido y calculado. La razón por la que esta mezcla funciona y no se siente contradictoria es que Kirchner coloca la acción en función de la trama, no como un adorno. La espectacularidad aparece como consecuencia del conflicto, no como una distracción. Además, el tono más terrenal, sin humor excesivo ni parodia, permite que estas escenas se sientan contundentes. No hay un intento de replicar set pieces imposibles ni un festival de accesorios absurdos. La acción es vistosa, sí, pero también creíble. Ese equilibrio logra que la película se sienta moderna sin abandonar su esencia clásica, situándose en un punto intermedio donde la saga rara vez había estado. En ese sentido, el punto más ambivalente de toda la película es como Nunca Digas Nunca Jamás adopta ciertos elementos heredados de la etapa Moore sin perder su identidad. Algunos espectadores podrían considerar que la inclusión de una acción más estilizada, personajes secundarios algo excéntricos o escenarios más coloridos podrían desentonar en una
historia que intenta ser seria, y sin embargo, bajo la dirección de Kershner, estos elementos operan casi como un puente entre ambos estilos. No llegan al extremo de la autoparodia, pero suavizan la dureza dramática del argumento, evitando que la película se vuelva demasiado rígida o solemne. Esta mezcla puede ser debatible, hay quienes preferirían una obra completamente sobria, pero lo cierto es que ayuda a darle personalidad y fluidez. La película se siente viva, ágil y con un encanto particular que no traiciona el tono principal, sino que lo complementa con un toque distintivo. Uno de los apartados más importantes donde Nunca Digas Nunca Jamás supera con claridad a Thunderbolt es en el tratamiento de sus personajes secundarios más importantes. Aunque la Domino original era uno de los elementos más sólidos de la película del 65, la interpretación de Kim Basinger ofrece una versión más carismática, más vulnerable y al mismo tiempo más proactiva. Su relación con Bond no se limita a la típica dinámica de chica en peligro, sino que revela un conflicto emocional genuino marcado por la dependencia y el temor hacia Largo. Basinger aporta una energía distinta, fresca, elegante y con un trasfondo emocional que se integra mejor en la historia. Esta Domino no solo responde al peligro, sino que se involucra con mayor determinación en la caída del villano. Su presencia ayuda a elevar la tensión dramática y a la vez aporta un carisma que equilibra el tono serio de la película sin convertirla en una farsa. Es una reinterpretación que moderniza el personaje sin perder su esencia. Pero el cambio más significativo está sin duda en Largo. Mientras que Emilio Largo en Thunderbolt era un villano sorprendentemente insípido, Maximilian Largo de Klaus Brandauer es casi lo opuesto, elegante, impredecible y emocionalmente volcánico. Brandauer interpreta a Largo como un hombre que oscila entre la calma seductora y un nerviosismo inquietante, lo que lo convierte en un antagonista mucho más peligroso. En vez del típico villano de operación criminal, aquí tenemos a un hombre obsesionado, manipulador y con una presencia psicológicamente dominante. Su relación con Domino es más tóxica y compleja, lo que refuerza el conflicto interno de ella y aumenta el peso dramático de su liberación. Esta versión de Largo no solo funciona mejor dentro del tono serio que maneja Kershner, sino que también aporta una intensidad que la historia original nunca alcanzó. Es, sin exagerar, una mejora rotunda. La confrontación entre Bond y Largo llega a su punto más distintivo en la secuencia del videojuego, un momento que podría resultar absurdo y que fue muy criticado en su momento, pero que funciona sorprendentemente bien gracias al enfoque de Kershner y a la actuación de Brandauer. A diferencia de Thunderbolt, donde el conflicto entre Bond y Largo carecía de tensión real, aquí esta partida sirve como un duelo psicológico, una muestra elegante de poder y humillación mutua. Largo usa el juego como herramienta de control emocional. Bond acepta el desafío para medir a su rival y, simultáneamente, para desafiar su autoridad frente a Domino. La escena está filmada con una mezcla de espectáculo y tensión, convirtiéndose en una metáfora visual de la lucha entre ambos hombres. Aunque pueda parecer un elemento extraño en una historia de espionaje, encaja por la carga dramática que los actores imprimen en cada gesto. Pero es el tercer acto de esta entrega el momento donde la película se afirma con fuerza y demuestra por qué su existencia paralela al canon oficial vale la pena. La infiltración de Bond en la fortaleza de Largo no solo está mejor filmada que la equivalente secuencia en Thunderbolt, sino que además está narrada con una claridad visual que permite seguir cada movimiento. La fotografía abandona los planos confusos del film del 65 y opta por un diseño que prioriza la comprensión espacial, lo que da a la secuencia un ritmo ágil pero nunca caótico. La construcción del suspenso también es más efectiva. Connery ya no interpreta a un Bond automático y perfecto, sino a uno consciente de su edad que debe calcular mejor y asumir riesgos reales. Todo esto convierte la infiltración en un espectáculo tenso, controlado y narrativamente significativo, además de mucho mejor coreografiado. La película evita las peleas torpes y prolongadas del original, donde las escenas submarinas acababan diluyendo la tensión. Aquí, en cambio, se recurre a combates cuerpo a cuerpo mejor diseñados, movimientos más precisos y un montaje que evita los artificios gratuitos. Incluso los tiroteos mantienen una claridad que permite disfrutar cada intercambio sin perderse entre cortes frenéticos. Connery, pese a estar mayor, se presta sorprendentemente bien a las exigencias físicas, y la película sabe cómo aprovechar su presencia sin forzarlo hasta lo inverosímil. Esto demuestra que Nunca Digas Nunca Jamás entendió algo que Thunderbolt nunca terminó de captar, que la acción no solo debe lucir espectacular, sino también con ser comprensible, elegante y coherente con las limitaciones y fortalezas del héroe. Pero el clímax verdadero viene con el rescate de Domino, que en esta versión se convierte en un acto emocional y dramático en lugar de un trámite argumental. La escena adquiere un peso que Thunderbolt nunca logró darle, no solo porque Kim Basinger construyó una Domino más vulnerable y compleja, sino porque su relación con Bond ya tiene una carga personal que intensifica el momento. El rescate no es simplemente un héroe evitando que la chica muera, es la culminación del conflicto entre Domino y Largo, un gesto de justicia poética después de su manipulación y abuso. El enfrentamiento final se siente más personal, más íntimo, más necesario, reforzando el crecimiento de Domino como personaje. La secuencia, con su mezcla de tensión,
emoción y claridad visual, resuena perfectamente lo que Nunca Digas Nunca Jamás hace mejor que Thunderbolt: convertir el espectáculo en narrativa y la narrativa en espectáculo. He mencionado muy poco el tema de los argumentos en contra de esta película que la desprestigiarían de todas las alabanzas que le estoy haciendo, pero no es necesario. Hay siempre dos tipos de críticas sobre esta película, ya sea de los fans clásicos del Bond de Connery que no les gustó el espectáculo, como también de los propios fans de Moore que encontraban esta película tanto difícil de acceder como de disfrutar. Es decir, le afectaron dos bandos que no les gustaba alguno de los dos lados de esta película. ¿Son entendibles? Un poquito quizás. ¿Comparto algo de lo que dicen? Para nada, sino nada de este análisis hubiese servido de algo, porque sigo pensando lo mismo de esta película. Para ser una no canon que no cuenta con ciertos elementos característicos de Bond y que solo tuvo la suerte de contar con el director del Imperio Contraataca y con el presupuesto más alto de la franquicia hasta ese momento, al final salió una película de Bond que puedo llamar una de mis destacablemente favoritas, mucho mejor que tanto la gran mayoría de películas de Sean Connery como también mucho mejor que casi todas las del Bond de Roger Moore. Como espionaje destaca bastante bien por cómo Irving juega con el entramado. Como espectáculo es bastante divertido y ameno durante las 2 horas y 15 minutos que dura esta película, y si le sumamos las mejoras que hace de Thunderbolt y cómo Sean Connery decidió encarar esta versión de Bond, conseguimos una muy buena película. Es una pena que sea una de las menos comentadas de toda la saga, más que nada porque siempre se la tuvo como la película no canon de James Bond, y no la vuelven a mencionar más allá de ese dato, como si quisieran enterrarla. Y aunque por eso mismo fui con bajas expectativas a ver la película, al final me llevé una grata sorpresa, y no tardó prácticamente nada en subir hasta mi puesto 8 de las mejores películas de James Bond. Y justo que mencioné ese número, esa es la calificación que esta película se lleva, un 8 de 10, concluyendo de forma satisfactoria el trayecto del Bond de Sean Connery. Y díganle hasta pronto a James Bond porque no volverá a este canal hasta dentro de mucho tiempo, pero ustedes ya saben cómo funciona esto: like, suscribirse, compartan tanto el video como el canal para que todos lo vean y todos se suscriban, y síganme en mis otras redes sociales. Sin nada más que agregar, tocan fuera, buen viaje.